Me llamo Saturnino. Siempre creí que la tierra de Jalisco recompensa a quien la respeta, que basta con sudar lo suficiente para que ella devuelva algo bueno. Con el tiempo entendí que no funciona exactamente así. El campo en el que trabajo queda a unos kilómetros del pueblo, entre las lomas secas y los caminos de terracería que rodean la zona de Tequila. La hacienda donde corto agave pertenece a un propietario grande que casi no se aparece. Nosotros somos los que conocemos cada surco, cada piedra escondida bajo la raíz. El olor del agave recién cortado es dulce y pesado, se mete en la ropa y no se va ni con 2 lavadas. Hay días en que el cansancio me cala hasta los huesos, pero aún así siento orgullo cuando veo las piñas alineadas, listas para cargar. Cada jornada comienza antes de que el sol termine de asomarse. Afilo la coa con cuidado, reviso el filo con el pulgar y ajusto el mango contra la palma para que no resbale con el sudor. La jima exige precisión. No se trata solo de cortar, sino de desnudar la planta sin herir el corazón. Coloco el pie firme, giro el torso y dejo caer la hoja curva con el ángulo justo para desprender las pencas. El sonido seco del metal contra la fibra me acompaña todo el día. Sé reconocer un agave maduro por el color azulado más opaco y por la firmeza de la base. Cuando la piña queda limpia, redonda y blanca, siento que hice bien mi trabajo. Aquel día parecía igual a cualquier otro. El calor subía rápido y el viento apenas movía las hojas gruesas. Me tocó trabajar en una franja algo más alejada, donde la tierra es un poco más oscura. Al hundir la coa en la base de una planta sana, el golpe no sonó como debía. Sentí una vibración distinta, como si el metal hubiera chocado contra piedra enterrada. Me agaché, aparté la tierra con la mano y volví a intentar. El filo volvió a topar con algo duro bajo la raíz. Con los dedos escarbé despacio hasta sacar un pequeño bulto envuelto en tela ya casi deshecha. El paño se rompió al tocarlo y dejó ver un objeto de metal ennegrecido, frío pese al sol. Tenía símbolos marcados a mano, líneas cruzadas y figuras que no supe reconocer. Lo acerqué a la nariz y percibí un olor raro, como tierra húmeda guardada por años en un lugar sin luz. No parecía basura reciente ni herramienta perdida. Tampoco era algo valioso a simple vista. Pensé que tal vez se trataba de alguna pieza antigua, quizá enterrada por gente de antes o por algún trabajador supersticioso. En el campo se acostumbra a dejar cosas para atraer suerte o para espantar males, y no todos creen en lo mismo. Me dije que no pasaba nada por llevármelo. Al fin y al cabo, yo lo había encontrado mientras cumplía con mi labor. Lo guardé en la bolsa del pantalón con la idea sencilla de colgarlo en casa como amuleto, algo que nos trajera fortuna. Esa misma tarde, noté algo que preferí atribuir al cansancio. El viento empezó a correr entre las hileras de agave con un sonido más áspero, como si las hojas se rozaran con intención. Al volver la vista hacia atrás, tuve la impresión de que algo se movía entre las plantas, siguiendo mi paso a cierta distancia. No vi rostro ni forma clara, solo una sensación de compañía que no debía estar ahí. Al llegar a la casa, clavé el objeto en un prego junto a la puerta y lo dejé colgado en la pared. Belinda lo miró un momento más de lo normal y sentí en su silencio un rechazo que no supe explicar, como si algo dentro de ella hubiera reconocido antes que yo que aquello no era simple metal encontrado en la tierra. La primera señal apareció en la misma franja donde había estado trabajando. Al limpiar las piñas, noté manchas oscuras en la pulpa, como si la humedad se hubiera metido antes de tiempo. El olor tampoco era el habitual. En lugar del aroma fresco y dulce, empezaba a sentirse un tufo agrio, parecido al de la fermentación, aunque las plantas apenas estaban listas para cortar. Entre los compañeros corría el comentario de que el agave se estaba enfermando. Algunos lo atribuían al clima, otros a una plaga que nadie lograba ver. Yo escuchaba en silencio, con una presión incómoda en el pecho que no sabía nombrar. El problema no se quedó solo en las plantas. Una de las mulas del rancho empezó a caminar ladeada, como si el suelo se moviera bajo sus patas. Las gallinas de un vecino amanecieron muertas sin señales de ataque. El veterinario revisó lo que pudo
y no encontró infección ni herida clara. Se habló de alimento en mal estado, de agua contaminada, de cualquier explicación que sonara razonable. Aún así, la inquietud se extendió como polvo fino entre todos nosotros. Dentro de la casa, el ambiente también cambió. Belinda se volvió más irritable. Se molestaba por cosas pequeñas que antes dejaba pasar. Una olla mal lavada o mi silencio durante la cena bastaban para que el aire se volviera pesado. Yo regresaba agotado y sin paciencia, y terminábamos discutiendo por asuntos que ni siquiera recordábamos al día siguiente. A veces levantaba la vista hacia el prego donde colgaba el amuleto y me parecía más oscuro que cuando lo traje, como si el metal estuviera absorbiendo sombra. Al caminar entre las hileras al atardecer, comencé a percibir movimientos que no coincidían con el vaivén natural del viento. No eran sombras rápidas ni animales cruzando, avanzaban paralelas a mi trayecto, manteniendo distancia. Cuando me detenía, parecía que también lo hacían. El ruido de las hojas secas rozándose se mezclaba con una sensación clara de estar siendo observado. Me obligaba a pensar que era sugestión, fruto del cansancio o de los comentarios sobre la enfermedad del agave. El descanso se volvió difícil. Me acostaba con el cuerpo rendido, pero la mente seguía alerta. En el silencio de la madrugada escuchaba pasos ligeros en el patio, como si alguien recorriera el perímetro de la casa. Las gallinas se agitaban sin motivo, aleteando contra el gallinero hasta que Belinda encendía una vela y murmuraba sus oraciones. Permanecía inmóvil con los ojos abiertos, esperando que el sonido se repitiera para convencerme de que no era imaginación. Algo dentro de mí empezó a unir los hechos, aunque me resistía a aceptarlo. Recordaba el punto exacto donde la coa golpeó aquel objeto y la fecha precisa en que lo colgué en la pared. La coincidencia era demasiado cercana, pero prefería aferrarme a explicaciones prácticas. Admitir que todo comenzó el día que removí aquel amuleto implicaba reconocer que había despertado algo que no entendía, y yo todavía no estaba dispuesto a cargar con esa idea. La zona más afectada de la plantación no dejaba lugar a dudas. Las piñas con manchas y el olor agrio se concentraban justo en la franja donde mi coa había golpeado aquel objeto enterrado. Caminaba entre esas hileras con una sensación distinta en el estómago, como si la tierra bajo mis botas guardara memoria. Las demás áreas se mantenían estables, con el color azul firme y el corazón sano. Esa diferencia empezó a parecerme demasiado precisa para ser casualidad. Don Beneditino trabajaba unas filas más arriba, siempre a su ritmo lento, observando más de lo que hablaba. Una tarde se detuvo cerca de mí y miró el suelo antes de clavar su herramienta. Su gesto fue distinto, como si reconociera algo invisible para los demás. Con palabras medidas, dio a entender que alguien había removido donde no debía. No mencionó mi nombre, pero su mirada se sostuvo un segundo más de lo normal, y sentí que me atravesaba. Mientras seguíamos trabajando, comentó que esa tierra no era nueva, que llevaba generaciones siendo sembrada y protegida. Explicó que, en ciertos puntos, había cosas enterradas hacía décadas. Objetos que no se colocaron por capricho ni por superstición ligera, sino por necesidad. Hablaba sin dramatismo, como quien recuerda una costumbre antigua que todos respetaban antes. Según él, aquellos amuletos eran sellos, se enterraban para proteger el campo de la envidia ajena, de las plagas y de la ambición desmedida. No pertenecían a un hombre ni a un patrón, sino a la tierra misma. Formaban parte de un acuerdo silencioso entre quienes trabajaban el agave y el suelo que los alimentaba. Escucharlo me hizo sentir un frío que no tenía relación con el clima. La explicación continuó con una lógica que me resultó difícil ignorar. Al remover uno de esos sellos, la protección se debilitaba. La fermentación anticipada no era solo un problema químico, era la planta intentando morir antes de cumplir su ciclo. Los animales, al comer y beber de ese mismo suelo, también resentían el desequilibrio. No habló de castigos ni de maldiciones, sino de consecuencias. Mientras él decía todo eso, el recuerdo del amuleto colgado en mi pared se volvió insoportable.
Pensé en las manchas que yo mismo había limpiado con frustración, en la mula tambaleándose, en las discusiones en casa. Una culpa pesada comenzó a asentarse en mi pecho. También me atravesó el miedo de perder el trabajo si la cosecha seguía dañándose, y alguien descubría que yo había tocado lo que no me correspondía. En casa el ambiente se había vuelto más tenso. Belinda encendía velas con mayor frecuencia y murmuraba oraciones aunque no hubiera tormenta ni enfermedad visible. La observaba de reojo, preguntándome si ella percibía lo mismo que yo, si sentía que algo se había desajustado en el aire. Guardé silencio porque admitir mi responsabilidad implicaba reconocer que había puesto en riesgo no solo la plantación, sino nuestro sustento. Antes de retirarse aquella tarde, don Beneditino dejó caer una sugerencia sin ordenarla como mandato. Dio a entender que lo que se toma de la tierra debe volver exactamente al mismo punto, y que hacerlo a tiempo evita pérdidas mayores. No elevó la voz ni buscó convencerme. Habló como quien conoce el resultado de no obedecer. Su advertencia quedó suspendida entre nosotros, clara y suficiente, para que yo supiera que aún podía corregir lo que había hecho, siempre que actuara antes de que toda la cosecha se perdiera. Esperé a que la oscuridad cubriera por completo las lomas antes de salir de la casa. Belinda ya se había acostado y fingí que iba a revisar el gallinero, pero llevaba el amuleto envuelto en el mismo trapo deshecho con el que lo encontré. El viento soplaba con más fuerza de lo habitual, levantando polvo del camino y haciendo crujir las pencas a lo lejos. Caminé hasta la franja exacta donde mi coa había golpeado aquel metal. Cada paso me pesaba como si avanzara hacia algo que me estaba esperando. Entre las hileras, la sensación era distinta a la de cualquier otra noche. Las plantas parecían más altas, más cerradas, como si se inclinaran apenas hacia el centro del surco. El silencio no era completo. Estaba cargado de un murmullo grave que salía del roce de las hojas. Me arrodillé y comencé a escarbar con las manos, sintiendo la tierra fría bajo las uñas. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho y tuve la certeza incómoda de que no estaba solo, de que algo observaba cada movimiento. Coloqué el amuleto en el hueco y lo cubrí con cuidado, presionando la tierra para que quedara firme. No recé ni pronuncié palabra alguna, solo pedí en mi interior que aquello bastara. El viento se detuvo por un instante breve, como si el campo contuviera la respiración. Permanecí unos segundos más, agachado, hasta que el murmullo volvió a su ritmo normal. Al incorporarme, el peso que llevaba encima no desapareció del todo, pero dejó de aplastarme. En la plantación comenzaron a notarse cambios sutiles. El olor agrio que salía de algunas piñas fue disminuyendo hasta desaparecer. Las manchas dejaron de extenderse y las plantas nuevas se mantuvieron firmes, con el corazón sano. La mula recuperó estabilidad al caminar y ya no se reportaron más gallinas muertas en el rancho. En casa, las discusiones se volvieron menos frecuentes. El aire dejó de sentirse cargado y Belinda volvió a cantar mientras hacía sus tareas. La calma, sin embargo, no fue completa. Cada vez que el viento sopla fuerte por la noche, escucho pasos en el patio. No suenan como animales escarbando ni como ramas arrastradas. Tienen un ritmo claro, medido, como si alguien recorriera el perímetro de la casa. Permanezco en la cama con los ojos abiertos, contando esos sonidos hasta que se pierden entre el roce de las hojas del agave. No he vuelto a tocar nada que no me pertenezca. Trabajo solo donde debo y respeto los puntos del campo que don Beneditino evita pisar. Entendí que la tierra de Jalisco protege a quien la honra, pero también vigila a quien la desafía. Los pasos continúan cuando el viento cruza las hileras y hay noches en que el sonido no se parece al aire moviendo plantas, sino al andar paciente de algo que recuerda exactamente dónde vivo. La idea de tener una casa en la sierra me parecía, en ese momento, una decisión inteligente y práctica. Me llamo Gumaro. Yo era un hombre urbano, formado y criado en la capital del estado de Jalisco, ingeniero hidráulico acostumbrado a condominios con acceso controlado,
juntas técnicas, cafeterías de especialidad y discusiones sobre eficiencia y datos duros. Mi vida giraba en torno a planos, cálculos y evidencia verificable. Siempre me consideré un ateo convencido, crítico abierto de tradiciones religiosas y de cualquier superstición que no pudiera sostenerse con pruebas. Leía artículos científicos antes de dormir y escuchaba podcasts sobre escepticismo mientras manejaba al trabajo. Me gustaba pensar que la razón era suficiente para explicarlo todo. Cuando encontré un terreno barato en Mascota, lo vi como una inversión y como un escape de fin de semana. El pueblo me pareció pintoresco, con ese encanto que atrae a los turistas, pero también con una sensación de atraso que yo atribuía al aislamiento. Planeé construir una casa sencilla, funcional, con buena captación de agua y un sistema hidráulico bien calculado, casi como un proyecto personal para demostrar que la modernidad podía convivir con la sierra. Pensaba en vacaciones tranquilas con mi esposa y mi hijo, lejos del ruido de la capital, pero sin renunciar a mi forma de ver el mundo. El camino hacia la propiedad era sinuoso, con curvas cerradas y tramos donde la neblina matinal se pegaba al parabrisas como una tela húmeda. El aire olía a pino y tierra mojada. Al amanecer se escuchaban gallos dispersos, no uno solo, sino varios, como si el eco los multiplicara. Las casas tenían techos de teja roja y muros gruesos. Por las tardes salía humo delgado de los fogones de leña. El clima era templado durante el día, pero al caer la noche, el frío se instalaba con una firmeza que sorprendía incluso fuera del invierno. La vida cotidiana del pueblo seguía un ritmo distinto al de la ciudad. Las mujeres hacían tortillas a mano y las palmeaban con una destreza heredada. Los hombres se reunían los domingos en la plaza central, conversando durante horas. En muchas casas se veían pequeños altares con veladoras, imágenes religiosas y flores frescas. Yo observaba todo con una mezcla de curiosidad y distancia. Cuando estacionaba mi camioneta nueva frente a la tienda o en la calle de terracería, notaba miradas que se detenían más de lo habitual. En más de una ocasión comenté, en tono casi burlón, que el progreso todavía no llegaba del todo a la sierra. No lo decía con intención de ofender, pero tampoco intentaba suavizar mis palabras. Durante los primeros meses de construcción, mientras supervisaba la obra y revisaba instalaciones, algunos trabajadores y vecinos me hablaron de una costumbre que me pareció extraña. Me explicaron que después de la medianoche no se debía encender fuego al aire libre ni usar fogón de leña. La recomendación no venía acompañada de risas ni de guiños, la decían con seriedad, como quien transmite una norma básica de convivencia. Según esa tradición, sombras recorrían la sierra a ciertas horas y eran atraídas por la luz y el calor. Se decía que se alimentaban de la energía de quien mantenía el fuego encendido. Recuerdo con claridad la primera vez que escuché esa explicación. Pensé que era una forma antigua de prevenir incendios o de evitar que la gente bebiera demasiado en la madrugada. Me llamó la atención que personas distintas, en días diferentes, repitieran la advertencia casi con las mismas palabras y el mismo gesto contenido. Mi reacción fue reírme. Comenté, de manera indirecta, que no creía en fantasmas ni en entidades que se alimentaran de luz. Afirmé que esas historias eran parte del folclore local y nada más. Con el tiempo empecé a notar un cambio sutil en el trato. Los saludos se volvieron más breves, las conversaciones más escuetas. Nadie me enfrentó abiertamente, pero el ambiente se enfrió. Yo interpreté esa distancia como resistencia al cambio o desconfianza hacia alguien de fuera. En aquel entonces no me consideraba irrespetuoso, solo demasiado honesto para fingir creencias que me parecían irracionales. Estaba convencido de que la razón me protegía de cualquier temor heredado. Hoy, al recordar esa etapa, admito que tal vez confundí firmeza con soberbia. Si pudiera retroceder a esos primeros días en la sierra de Jalisco, quizá habría escuchado con más atención, aunque solo fuera por prudencia. El primer fin de semana que la casa estuvo lista, decidí llevar a Melina y a mi hijo, Eric Martín, para estrenarla como se debe. El trayecto por la sierra me llenaba de una satisfacción silenciosa.
Sentía que estaba ofreciendo a mi familia algo distinto a la rutina de la capital. Melina miraba el paisaje con una mezcla de admiración y reserva. Ella siempre ha sido más sensible a las tradiciones. Creció en una familia católica, no estricta, pero sí respetuosa de ciertas costumbres. Encender velas en fechas específicas, persignarse antes de un viaje largo, guardar silencio ante ciertos lugares. Yo solía bromear con esa parte suya, aunque en el fondo me parecía inofensiva. Eric Martín, con sus 9 años recién cumplidos, estaba fascinado. Corría por el terreno apenas bajamos de la camioneta, recogía piedras que consideraba especiales y hacía preguntas sobre cómo funcionaba el sistema de captación de agua que yo mismo había diseñado. Su curiosidad me llenaba de orgullo. Quería que ese espacio se convirtiera en un recuerdo feliz para él, algo que asociara con libertad y naturaleza, no con miedos heredados. Aquella tarde compramos carne marinada y tortillas recién hechas en la pequeña tienda del pueblo. También llevamos una bolsa de malvaviscos para asarlos en la fogata. La intención era sencilla: encender fuego en el patio, sentarnos alrededor, dejar los celulares dentro de la casa y disfrutar la noche. El clima era templado, con ese frío suave que obliga a usar suéter pero no incomoda. Todo parecía alineado para una velada tranquila. Encendí la fogata antes de que anocheciera por completo. El olor de la leña ardiendo se mezcló con el aroma de la carne asándose sobre la parrilla. Eric jugaba con una rama larga, imaginando que era una espada, mientras Melina organizaba platos y servilletas sobre una mesa plegable. Yo abrí una cerveza artesanal que había traído de la capital y me acomodé en una silla baja, observando cómo las chispas subían y desaparecían en el aire oscuro. La noche descendió con lentitud. En la ciudad, la oscuridad nunca es total. Siempre hay luces, motores, voces. En la sierra el silencio es diferente. No es vacío, sino una suma de sonidos pequeños, hojas secas moviéndose, la madera crujiendo al consumirse, algún animal que se desplaza entre los árboles. Me descubrí prestando atención a detalles que normalmente ignoraría. No sentía miedo, solo una alerta leve, como si mi cuerpo se estuviera adaptando a un entorno menos predecible. Con el paso de las horas, algo cambió de forma casi imperceptible. La comodidad inicial se transformó en una sensación difícil de definir. Me pareció que alguien observaba desde la oscuridad, más allá del alcance del fuego. Intenté explicarlo con lógica. Quizá un vecino curioso, tal vez algún venado atraído por el olor de la comida. Me repetí que era normal sentirse así en un lugar aislado. Aún así, la impresión no desapareció. Melina comentó que de pronto se sentía más cansada de lo habitual y con una inquietud que no sabía describir. Dijo que el aire se sentía distinto. Decidió llevar a Eric dentro de la casa, argumentando que ya era tarde y que el frío aumentaba. Noté en su mirada una preocupación contenida, aunque no la cuestioné. Me limité a asegurarle que en un rato entraría también. Preferí quedarme junto al fuego, con la cerveza a medio terminar, convencido de que no permitiría que una superstición marcara mis horarios. Cuando la puerta de la casa se cerró detrás de ellos, el silencio se volvió más espeso. El fuego crepitaba con menos fuerza, aunque había suficiente leña. Entonces escuché algo que no encajaba con el viento ni con animales. Murmullos bajos, irregulares, como voces superpuestas que no lograba distinguir. Se me erizó la piel. Miré alrededor y no vi a nadie. La propiedad estaba aislada, sin casas visibles cerca. Hasta hoy sostengo que no estaba ebrio ni confundido. Había bebido poco y mi percepción era clara. Lo que escuché no fue producto de la imaginación. Poco después de la medianoche, noté movimiento en la periferia de mi vista. No fue algo frontal ni evidente, sino desplazamientos breves entre los troncos más alejados, como si varias figuras se movieran con cautela. Al principio asumí que podían ser personas intentando asustarme o incluso alguien merodeando la propiedad. Me puse de pie y forcé la mirada hacia la línea de árboles. La fogata proyectaba una luz irregular que deformaba todo, alargando sombras
y creando formas ambiguas. Aún así, distinguí siluetas que no coincidían con la disposición de los troncos. Avancé un par de pasos y levanté la voz, preguntando si alguien necesitaba algo o si estaba invadiendo sin querer algún límite. Esperé una respuesta, cualquier sonido humano que confirmara mi hipótesis. No hubo contestación. El murmullo que antes había escuchado se desvaneció por un instante, reemplazado por un silencio aún más denso. Esa ausencia de reacción me incomodó más que una burla o una amenaza abierta. El primer síntoma físico apareció como un zumbido fino en los oídos. Lo asocié de inmediato con la sensación de estar cerca de cables de alta tensión o con un enjambre distante. Intenté ignorarlo, convencido de que era producto del nerviosismo. Sin embargo, el sonido aumentó de intensidad con rapidez. Se volvió más agudo, más penetrante, hasta hacerme apretar la mandíbula. Sentí presión en la cabeza, como si el aire alrededor se hubiera comprimido. Incliné la cabeza unos segundos, llevándome la mano a una oreja por el dolor. Cuando volví a mirar al frente, las siluetas estaban más cerca, ya no parecían confundirse con los árboles. Eran figuras excesivamente altas, desproporcionadas, completamente negras. No distinguí rostros ni extremidades definidas. La luz del fuego no las iluminaba. Más bien parecía perderse en ellas, como si la absorbieran. Un frío abrupto me recorrió el cuerpo. La temperatura descendió de manera evidente, al punto de hacerme temblar. Observé la fogata y noté que las llamas disminuían, aunque la leña seguía intacta. Intenté retroceder, pero mis piernas respondieron con lentitud, como si llevara horas sin moverme. El zumbido se transformó en un estruendo interno, semejante a cientos de insectos vibrando dentro de mi cráneo. Me costaba respirar. El aire se sentía escaso, espeso. Las sombras formaron un círculo a mi alrededor sin tocarme directamente. La cercanía bastaba para provocar dolor físico, una presión invisible sobre el pecho y los hombros. Sentí pequeñas punzadas en los brazos y el cuello, como múltiples piquetes simultáneos. Bajé la mirada y vi el fuego reducido a brasas casi apagadas. El sonido lo llenaba todo, anulando cualquier otro estímulo. Después de eso, no recuerdo más. Perdí la conciencia sin saber cuánto tiempo permanecí allí, tendido frente a un fuego que ya no existía. Desperté bajo una luz blanca que me lastimaba los ojos y con una sensación de sequedad extrema en la boca. Tardé varios segundos en entender que estaba en un hospital. Mi cuerpo pesaba como si hubiera corrido durante horas. Más tarde supe que Melina me encontró tirado en el patio, ya de madrugada, al notar que no había regresado a la casa. El fuego estaba completamente apagado. Yo estaba frío, con la respiración irregular y la piel áspera, como si hubiera pasado días bajo el sol y no unas cuantas horas a la intemperie. Me trasladaron primero al hospital local y luego a una unidad más grande fuera del pueblo. Escuchaba fragmentos de conversaciones médicas sin poder hilarlos del todo. Hablaban de deshidratación severa, de presión inestable, de un posible mal súbito sin causa aparente. Intenté ordenar mis recuerdos, pero cada vez que cerraba los ojos sentía una vibración tenue en los oídos, como un eco lejano de lo ocurrido. Los estudios no mostraron infección clara ni intoxicación. Sin embargo, detectaron múltiples marcas en brazos, cuello y parte del torso. Eran similares a ferroadas, pequeñas lesiones puntiformes distribuidas de forma irregular. Ningún médico pudo asociarlas con insectos conocidos de la región. Tampoco había inflamación típica de abejas o avispas, ni reacción alérgica evidente. La deshidratación, según me explicaron, resultaba desproporcionada para el tiempo que supuestamente permanecía fuera. En mi mente repetía que no había sido un ataque de animales. No escuché zumbidos reales a mi alrededor. No vi enjambres. No sentí golpes físicos. Lo que experimenté no encajaba con un fenómeno natural sencillo. Aún así, evitaba describir las sombras con detalle cuando me preguntaban qué recordaba. Me limité a decir que me había sentido mareado y que todo se volvió confuso. Me avergonzaba la posibilidad de sonar irracional. El regreso a casa fue distinto. Permanecí callado durante días, con una sensación constante de alerta.
No quise volver a la propiedad en la sierra durante meses. Al cruzarme con algunos habitantes del pueblo, noté en sus miradas algo que interpreté como confirmación, como si supieran más de lo que estaban dispuestos a explicar. No busqué refugio en la religión, ni cambié de postura de forma radical, pero mi certeza absoluta se fracturó. Ya no me resultaba tan fácil burlarme de advertencias transmitidas por generaciones. No relato esto para convencer a nadie de la existencia de sombras en la sierra. Tampoco afirmo haber comprendido lo que ocurrió aquella noche. Solo sé que desoí una advertencia repetida con seriedad y pagué un precio que la medicina no logró explicar del todo. Hay un zumbido que a veces regresa cuando el silencio es profundo, y me basta para recordar que, en Mascota, después de la medianoche, el fuego permanece apagado. Queda en cada quien decidir si se trata de superstición colectiva o de algo que aún no sabemos nombrar. 4 años atrás yo tenía 22 y una vida que, vista desde afuera, parecía tranquila en Arandas, en los Altos de Jalisco. Me llamo Shaya, hija única de María Santina, viuda desde que yo era niña, mujer de carácter firme y manos ásperas de tanto trabajar. Me crió con rezos, disciplina y la idea constante de que el apellido se cuida como se cuida una reliquia. Yo trabajaba como auxiliar en una tienda de telas frente a la plaza principal, acomodando rollos de manta y satín, midiendo encajes para vestidos de quinceañera. Los domingos asistíamos juntas a misa y regresábamos a casa a preparar caldo y tortillas hechas a mano. En el pueblo siempre fui vista como una muchacha decente, reservada, de esas que saludan bajando la mirada. La noticia de mi embarazo llegó en una mañana tibia, mientras contaba el dinero de la caja. Sentí un mareo extraño, una presión en el estómago que no era hambre. Días después compré una prueba de embarazo en una farmacia y confirmé lo que temía. Estaba embarazada. Agendé una consulta con el médico del centro de salud y él lo corroboró con un análisis de sangre. Tenía casi 3 meses de embarazo. El padre era mi exnovio, Kiro, un muchacho que trabajaba por temporadas en la cosecha de agave y que tenía fama de cambiar de planes como de camisa. Cuando le conté, me aseguró que buscaría la manera de responder, pero a la semana siguiente ya se rumoraba que se había ido a buscar trabajo a Guadalajara. No volvió, no llamó, no dejó dirección. Su ausencia fue tan rápida que apenas tuve tiempo de enojarme. Me quedé con una sensación de hueco en el pecho. Las consecuencias no tardaron en sentirse. En la iglesia algunas mujeres me miraban con una mezcla de lástima y juicio. Las vecinas bajaban la voz cuando yo pasaba frente a sus puertas. Mi madre intentaba mostrarse fuerte, pero en las noches la escuchaba suspirar mientras doblaba la ropa. Me decía que saldríamos adelante, que Dios aprieta pero no ahorca, aunque en su mirada había una preocupación que no sabía esconder. Yo temía no solo el parto, sino la vida entera que venía después, la responsabilidad de criar sola a un hijo en un lugar donde todos se conocen. El embarazo se volvió una experiencia doble. Por un lado, las náuseas al amanecer, el cansancio que me vencía en medio de la jornada, el olor de las telas nuevas que de pronto me revolvía el estómago. Por el otro, una ansiedad constante que me robaba el sueño. Me despertaba de madrugada imaginando cómo sería sostener a mi bebé sin tener a nadie al lado. Pensaba en el dinero, en las preguntas incómodas, en el peso de las miradas. Sentía vergüenza, no tanto por mí, sino por mi madre, que había hecho todo para que yo no repitiera errores. En medio de esa etapa, apareció Olegario. Lo vi primero en la fiesta patronal, entre música de banda y puestos de antojitos. Llevaba botas bien cuidadas, sombrero de fieltro y una camisa limpia, planchada con esmero. Sabía quién era, hijo de un propietario de tierras, proveedor de agave para varias destilerías, familia conocida en la región. No tenía fama de mujeriego ni de problemático. Al contrario, lo describían como trabajador y discreto. Se acercó con respeto, preguntó por mi madre, comentó algo sobre la tienda de telas. Su manera de hablar era pausada, sin arrogancia. Días después coincidimos a la salida de misa. Empezó a acompañarme caminando hasta la casa
y poco a poco, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Me sorprendía su madurez. Escuchaba con atención y no parecía incomodarse por mi situación, aunque yo aún no le había dicho nada. Un mes después, en una tarde tranquila, me propuso matrimonio con una serenidad que me dejó sin palabras. No hubo grandes discursos, solo la afirmación de que quería formar una familia conmigo. Antes de aceptar, sentí la obligación de contarle la verdad. Le expliqué que estaba en el 4.º mes de embarazo y que el padre no estaba presente. Esperaba ver decepción o, al menos, duda. En lugar de eso, me aseguró que ya lo sabía y que no representaba problema alguno. Comentó que su familia era moderna y que, si me conocían, sabrían apreciarme. Su seguridad me desarmó. Todo parecía demasiado sencillo, como si alguien hubiera allanado el camino que yo veía lleno de obstáculos. El encuentro con su familia ocurrió el fin de semana, el sábado por la noche, en una casa grande de estilo colonial, con muebles de madera oscura y retratos antiguos colgados en las paredes. Su madre me recibió con cortesía impecable. Su padre, hombre callado, observaba más de lo que hablaba. La cena transcurrió sin tensiones visibles, con preguntas amables y sonrisas medidas. Sin embargo, hubo momentos en que sentí una presión difícil de explicar, especialmente cuando el padre dirigía la mirada hacia mi vientre con una atención que me incomodaba. Al regresar a casa, mi madre me advirtió que todo estaba yendo demasiado rápido y que las familias tradicionales no suelen aceptar así de fácil. Yo preferí creer que era una segunda oportunidad que la vida me ofrecía. El matrimonio se fijó en pocas semanas, y mientras los preparativos avanzaban sin tropiezos, una sensación leve pero persistente me acompañaba, como si detrás de tanta perfección hubiera algo que todavía no lograba ver. La ceremonia fue sencilla, pero respetuosa, con familiares cercanos y algunos conocidos del pueblo. Después del almuerzo, nos trasladamos a la casa donde viviríamos. Una construcción amplia, en una calle tranquila de Arandas. Al cruzar la puerta, sentí una mezcla de orgullo y alivio. El lugar era más grande de lo que imaginé. Tenía un patio interior con un limonero que ya daba fruto, piso frío que guardaba la frescura incluso al mediodía, y corredores largos que amplificaban el eco de los pasos. Algunos muebles eran antiguos, heredados, con madera oscura y detalles tallados a mano. Uno de los cuartos permanecía casi intacto, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Me explicaron que había pertenecido al hermano mayor de Olegario, fallecido cuando era niño. No entré mucho en ese espacio al principio, pero cada vez que pasaba frente a la puerta, sentía un leve cambio en el ambiente, como si el aire fuera más pesado. Pensé que era sugestión mía, producto de la historia que me habían contado y del estado sensible en el que me encontraba por el embarazo. El comportamiento de mi esposo empezó a modificarse de forma discreta. Seguía siendo amable y atento, pero se volvió más reservado. Noté que evitaba mirarse en los espejos y que retiró el más grande del dormitorio, argumentando que no le gustaba cómo reflejaba la luz por las mañanas. Al caer la tarde, cerraba las cortinas con una puntualidad casi obsesiva, incluso cuando el calor pedía ventanas abiertas. Yo lo observaba sin decir nada, intentando encontrar explicaciones prácticas. Había también un libro que llevaba consigo a todas partes. Era de tapa negra, con un símbolo antiguo grabado en relieve que no reconocí. Lo sostenía con cuidado, como si fuera frágil o valioso. Cuando le pregunté, comentó que era algo antiguo de la familia, sin mayor importancia, pero dejó claro que prefería que no lo tocara. Esa negativa, dicha con suavidad pero con firmeza, me dejó inquieta más de lo que quise admitir. Por las noches comenzaron los sueños. Veía a una mujer vestida de negro, muy delgada, con el cabello largo cayéndole sobre los hombros. Sus ojos parecían vacíos, no por estar huecos, sino por carecer de expresión. Se acercaba a mí sin prisa y apoyaba la mano sobre mi vientre. No gritaba ni amenazaba. Repetía con voz baja que ese niño no servía, que no era de su sangre. Despertaba con el corazón acelerado y la sensación de que alguien había estado realmente a mi lado. Durante el día ocurrían cosas pequeñas, fáciles de descartar si una se empeña en ser racional.
Escuchaba pasos en el corredor cuando sabía que estaba sola. Una corriente de aire frío me recorría la espalda, aún con las ventanas cerradas. En ocasiones, los espejos amanecían ligeramente empañados, ¿no? Como si alguien hubiera respirado muy cerca de ellos. Llegué a pensar que era el clima o mi imaginación alterada por las hormonas. Con el paso de las semanas, esa impresión de ser observada se concentró en mi vientre. A veces, mientras doblaba ropa o barría el patio, tenía la certeza de que alguien miraba mi embarazo con atención. Olegario parecía preocupado por algo que no compartía. Lo notaba distraído, tenso al anochecer, pero cuando intentaba preguntarle, respondía con evasivas suaves que no aclaraban nada. Me convencí de que era mejor no insistir. Callé lo que me estaba ocurriendo porque temía la respuesta. Una parte de mí pensaba que todo podía ser producto del miedo y la culpa. Otra empezaba a sospechar que había algo más en esa casa, algo que no comprendía. La repetición del sueño comenzó a desgastarme emocionalmente. Ya no sabía si estaba enfrentando simples nervios de embarazada o si había abierto la puerta a algo real que apenas empezaba a mostrarse. Era una tarde cualquiera. El calor se pegaba a los muros de la casa y el aroma del limonero del patio se mezclaba con el polvo de los corredores. Olegario salió apresurado hacia las tierras familiares, mencionando que había algo urgente que atender, y olvidó el libro sobre la mesa del comedor. Lo vi allí con su tapa negra y el símbolo antiguo grabado en relieve. Por un instante dudé en tocarlo. Sentí culpa por la curiosidad que me empujaba. Sin embargo, una mezcla de miedo y necesidad de entender lo que sucedía me hizo acercarme y abrirlo. El libro no era llamativo, ni parecía tener poderes visibles. Se trataba de un diario antiguo, de hojas amarillentas y escritura cuidada a mano, firmado por Jadilson, el abuelo de Olegario. Las palabras relataban detalles de la familia que nadie había mencionado, ascensos inesperados, tiempos difíciles que habían sido superados de manera misteriosa, y la referencia a un pacto que aseguraba la prosperidad de quienes lo respetaban. Conforme leía, sentí un frío que no provenía del aire. Instrucciones sobre ritos específicos relacionados con los primogénitos de cada generación llenaban las páginas. La descripción más aterradora hablaba de una entidad femenina, exigente y oscura, que reclamaba la vida de la primera criatura nacida de sangre directa de la familia. Se mencionaba la muerte del hermano mayor de Olegario, fallecido a los 2 años mientras dormía, sin explicación médica. El texto era preciso, casi como si cada palabra hubiera sido escrita para dejar un registro que generaciones futuras no podrían ignorar. El diario insistía en que este pacto se extendía y afectaba a todos los descendientes. Cerré el libro lentamente, sintiendo un peso en el pecho que iba más allá de lo emocional. Una corriente de aire frío recorrió el corredor de la casa, erizando mi piel. Era intensa, como si alguien hubiera pasado corriendo justo detrás de mí, y aun con las ventanas cerradas, no había otra explicación. El silencio se volvió más pesado. El zumbido de mis propios nervios llenaba la habitación. Al voltear hacia la puerta, la vi. La mujer de mis sueños estaba ahí, parada con los brazos sueltos a los lados. Su figura era firme, no difusa, y no había efectos exagerados que la hicieran parecer irreal. Solo estaba allí, mirándome, con esos ojos vacíos que ya conocía, y una sonrisa que me heló la sangre. No había movimiento brusco, no había gritos. Aún así, la sensación de amenaza era total. Grité, un sonido ahogado que resonó en los pasillos largos, y en un parpadeo, desapareció. Quedé temblando, con el corazón golpeando contra mi pecho y la respiración entrecortada. Sentí un dolor leve en el abdomen. Las contracciones aparecieron casi al instante, provocadas por el terror. Me senté en el suelo, abrazándome, mientras las lágrimas corrían sin control. La casa, que antes parecía tranquila, ahora se sentía ajena, como si escondiera secretos que nunca había notado. Cada sombra parecía moverse con intención. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Había imaginado todo por el estrés del embarazo,
por la culpa, por los miedos acumulados, pero la presencia del libro y la reacción física de mi cuerpo no podían ser ignoradas. En ese momento comprendí que algo más profundo estaba en juego. El matrimonio, la familia, la manera en que Olegario se comportaba, ya no parecía ser solo amor o buena intención. Había algo que no me habían contado, algo que conectaba con generaciones pasadas. La sensación de peligro era tangible y por primera vez entendí que lo que me estaba ocurriendo no era una paranoia. El pacto, la mujer, la historia familiar, todo estaba ligado a un secreto que hasta ese instante yo solo empezaba a vislumbrar. La noche se sentía más pesada de lo habitual. El silencio en la casa parecía guardar secretos que no quería enfrentar. Me acerqué a Olegario con las manos temblorosas, contándole que había leído el diario. Su expresión cambió de la serenidad habitual a un miedo profundo, como si algo que había permanecido oculto durante años se hubiera despertado de golpe. Me explicó con voz baja y contenida que el pacto realmente existía. Relató la muerte de su hermano, Emanuel, el primogénito de su padre, que había fallecido a los 2 años mientras dormía, sin enfermedad ni descuido. Era imposible encontrar una explicación racional, ningún accidente, ninguna picadura, nada que justificara la tragedia. Todo indicaba que esa muerte formaba parte del pacto que su abuelo, Jadilson, había hecho para asegurar prosperidad a la familia. Confesó que él no había hecho el pacto, su padre le había revelado todo, y ambos habían pasado la vida buscando formas de romper la maldición que pesaba sobre ellos. Olegario no era responsable de la muerte de Emanuel ni de lo que su abuelo había planeado generaciones atrás. Cada palabra que decía estaba impregnada de angustia y resignación. Era víctima de algo heredado, al igual que su familia, sin posibilidad de haberlo evitado antes de nacer. Cuando llegó el momento de hablar de mi embarazo, admitió que había sabido desde el principio. Casarse conmigo no fue solo un acto de afecto, sino una decisión calculada. El primer hijo que yo esperaba no sería de su sangre. Creía firmemente que eso rompería el ciclo del pacto, que protegería a los hijos que tuviéramos juntos. Sus ojos reflejaban tanto miedo como esperanza, y escucharlo me obligó a reconsiderar todo lo que había pensado sobre su actitud, su paciencia y su aparente prudencia. Sentí un conflicto intenso en mi interior. ¿Me había usado para salvar a su familia? ¿Era consciente de que podía engañar a algo sobrenatural? Al mismo tiempo, entendí que no podía culparlo por nada de lo que ocurrió antes de que él naciera. Respiré hondo y decidí quedarme, aceptar la verdad y perdonarlo. En medio de lágrimas y silencios, comprendí que había aprendido a amarlo, que su amor tenía algo real a pesar de la sombra de los secretos familiares. El embarazo continuó sin contratiempos graves. Cuando nació nuestra hija, Catarina, su llanto llenó la casa y sentí un alivio profundo. La niña estaba sana, sus ojos brillaban como prometiendo una vida diferente. La familia continuó con sus rutinas, la prosperidad se mantenía y la casa parecía menos cargada. Sin embargo, los sueños no desaparecieron del todo. La mujer de negro aparecía de vez en cuando, sentada en un rincón, observándome, pero solo sonriendo, sin tocar a nadie, como si estuviera esperando algo que todavía no ocurría. Hoy miro a mi hija y sé que mientras ella no sea de la sangre de Olegario, está a salvo. Pero cada vez que cierro los ojos, siento la misma angustia. Si algún día llego a tener un hijo de su sangre, temo que el pacto vuelva a cobrar lo que le pertenece. El miedo no está en lo que ya pasó. El miedo está en lo que aún no ha llegado. Mi vida siempre giraba alrededor de papeles, teléfonos y reuniones interminables. Mantener un despacho propio en Guadalajara no era fácil. Los clientes exigían resultados, los proveedores tenían plazos estrictos y la administración del lugar absorbía cualquier hora libre que pudiera tener. Cada día era un equilibrio delicado entre la necesidad de generar ingresos y la responsabilidad de no descuidar a mi familia. Mi esposa y mis 2 hijos contaban conmigo y sabía que no podía fallarles.
Mi nombre es Salazar Ernesto. Siempre me consideré un hombre común, alguien que trabajaba para sostener a los suyos, sin mayores pretensiones ni ambiciones que las de un abogado responsable. Jamás imaginé que un simple papel, uno que no tenía valor legal alguno, podría convertirse en un riesgo para algo más profundo que mi reputación o mis finanzas. Hasta ese momento, la vida se movía entre lo cotidiano y lo predecible, y cualquier preocupación se podía resolver con tiempo, esfuerzo y un poco de suerte. El caso apareció de manera inesperada. Un empresario de la zona financiera me buscó para defenderlo de acusaciones de fraudes violentos. La presión era inmediata. La noticia había empezado a circular discretamente entre colegas y clientes, y entendí que aceptar significaba exponer mi nombre. Aún así, la necesidad de trabajar y la certeza de poder aportar con mi experiencia me hicieron decir que sí. El riesgo era real, pero calculado. Durante nuestra primera reunión, el empresario me entregó un documento aparte, un contrato que, según dijo, debía firmar por seguridad espiritual. Observé el papel con detenimiento. El lenguaje era formal pero extraño, con frases que no tenían ningún peso jurídico y símbolos que no comprendía. Sabía que no tenía relevancia legal, pero su insistencia y la seriedad en su mirada me hicieron decidirme a firmarlo sin cuestionarlo. No quería perder la confianza de un cliente que podía cambiar mi futuro profesional. Los primeros indicios de que algo no estaba bien surgieron al día siguiente, cuando trabajaba solo en el despacho. Escuché pasos que resonaban en el corredor vacío, suaves pero persistentes, como si alguien caminara detrás de mí sin que lo viera. Los documentos sobre mi escritorio parecían moverse ligeramente, cambiando de posición sin explicación. Incluso los reflejos en los vidrios parecían retardarse unos segundos, mostrándome a mí mismo con un pequeño desfase que no podía ignorar. Intenté racionalizarlo. El cansancio acumulado de las largas jornadas y la tensión del caso podían jugar trucos a la mente. Tal vez era el estrés de llevar un juicio tan delicado, la rutina pesada de revisar contratos, llamadas y correos electrónicos, o simplemente la fatiga de concentrarme en todos los detalles sin interrupciones. Me repetía que todo tenía una explicación lógica, que los sucesos eran coincidencias y que no debía preocuparme más de la cuenta. A pesar de ello, mi rutina continuaba con normalidad aparente. Las mañanas comenzaban con café fuerte, mientras mis hijos desayunaban apresurados, y mi esposa me observaba con una mezcla de cariño y preocupación, sin mencionar nunca el cansancio que veía reflejado en mi rostro. Las reuniones con clientes y las llamadas telefónicas parecían no diferir de cualquier otra semana, y las horas de trabajo se deslizaban entre papeles y firmas, manteniéndome ocupado, pero con la sensación de que algo invisible me observaba constantemente. Cada gesto cotidiano, cada momento familiar, cada tarea rutinaria adquiría un tinte distinto. La simple sensación de estar siendo observado se mezclaba con la conciencia de haber firmado aquel contrato que no entendía del todo. No podía dejar de pensar que, por más común que fuera mi vida hasta ese momento, algo había cambiado, y que esa alteración, aunque silenciosa, empezaba a permear cada rincón de mi oficina y de mi mente. Los sueños comenzaron de manera inesperada, tan vívidos que al despertar sentía que todavía estaba dentro de ellos. Veía al empresario que defendía siendo arrastrado por figuras encapuchadas a través de pasillos oscuros y húmedos, como si el mundo alrededor se hubiera vuelto denso y opresivo. El frío calaba hasta los huesos, y el olor a madera quemada se mezclaba con un dejo metálico que me hacía retroceder incluso en mi propia cama. Cada vez que intentaba moverme o gritar, quedaba paralizado, mientras marcas violáceas aparecían lentamente en mi cuello, como si mi cuerpo reconociera lo que mi mente presenciaba. Al despertar, esas marcas continuaban allí, leves pero visibles, y un sudor frío recorría mi espalda. Durante el día, los fenómenos seguían manifestándose de manera sutil. Las puertas del despacho crujían sin que nadie las tocara. Papeles que yo mismo había ordenado amanecían desplazados, y mi reflejo en el vidrio mostraba un desfase de segundos
que me hizo cuestionar mi percepción de la realidad. Cada vez que me acercaba al cristal, veía un movimiento que no era mío, una sombra que se detenía justo cuando yo lo hacía. La ansiedad se instaló en mi pecho. El simple hecho de trabajar solo en la oficina me provocaba una tensión constante, como si cada sonido, cada sombra, pudiera ocultar una amenaza invisible. Intentaba concentrarme en revisar contratos y redactar escritos, pero la mente volvía siempre a los sueños y a las marcas en mi cuello. La insomnio se volvió una compañera silenciosa. Las horas nocturnas pasaban lentas y cualquier ruido afuera del edificio parecía amplificarse dentro de mi habitación. Trataba de racionalizarlo, de explicarme que todo era consecuencia del estrés y de la responsabilidad del caso. Pensaba que quizá el cansancio acumulado deformaba mi percepción, que la mente jugaba trucos al observar pasillos vacíos y reflejos en los vidrios. Aún así, la sensación de ser observado y la repetición de los fenómenos hacían que la explicación lógica se desvaneciera con rapidez. Cada intento de ignorar los signos terminaba reforzando mi temor de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. La culpa empezó a crecer en paralelo con el miedo. Me reprochaba por haber firmado el contrato sin entenderlo del todo, cuestionándome si mi desdén hacia lo espiritual había abierto una puerta que no podía cerrar. Temeroso de parecer débil o incluso loco frente a mis colegas, ocultaba las inquietudes y los síntomas, pero el peso de lo inexplicable me acompañaba en cada llamada telefónica, en cada reunión, incluso cuando caminaba por la calle rumbo a casa. La preocupación por mi familia se volvió constante. Cada vez que miraba a mis hijos jugando, temía que mi error pudiera afectarlos de alguna manera, aunque no lograba comprender cómo. Mi esposa percibía mi tensión, pero nunca insistía demasiado. Solo me ofrecía su compañía silenciosa, que yo agradecía y a la vez me hacía sentir una culpa más profunda por no poder mostrar tranquilidad. Mi desempeño en el despacho comenzó a resentirse, aunque nadie lo notara de manera explícita. Cometía errores mínimos que normalmente no ocurrían, y la sensación de estar bajo vigilancia constante me hacía revisar cada documento varias veces. Cada pequeño fallo me generaba un miedo casi físico, no tanto por mi carrera, sino por la certeza de que algo oscuro, que no podía controlar, estaba en juego. Aún así, seguía con mi rutina diaria, en apariencia normal, pero con un peso creciente en la conciencia. Cada café por la mañana, cada saludo a los vecinos o cada archivo que entregaba a un cliente estaba cargado de una tensión que no podía compartir. La certeza de que algo había cambiado dentro de mi vida, un cambio silencioso pero irreversible, comenzaba a ocupar todos los espacios de mi mente y de mi cuerpo, anunciando que lo que había firmado no era un simple papel, sino un vínculo del que quizás nunca podría escapar. El miedo se volvió insoportable y decidí buscar ayuda fuera de lo que conocía. Llegué a un pequeño callejón en el centro de Guadalajara, donde la fachada desgastada de la casa de Naruam no parecía prometer nada especial, pero su reputación era conocida entre quienes necesitaban guía espiritual. Entrar allí me hizo sentir un peso inmediato en el pecho, como si la atmósfera misma supiera lo que había firmado. Naruam me recibió con una calma que contrastaba con la urgencia que yo sentía. Sus ojos parecían atravesar mi rostro, como si pudieran ver mis dudas, mis miedos y la culpa que cargaba. Me explicó en un tono grave y sin rodeos que el contrato que había firmado no era un simple papel sin valor, sino un pacto simbólico de transferencia de culpa espiritual. No implicaba responsabilidad legal, sino un traspaso de karma y energía negativa del cliente hacia mí. Cada palabra que pronunciaba hacía que el mundo familiar que conocía se desmoronara lentamente. Comprendí entonces que estaba asumiendo una deuda que no podía controlar, que pertenecía a fuerzas que no entendía y que cualquier intento de ignorarlas solo las fortalecía. La sensación de desamparo me golpeó con fuerza. Un miedo frío recorrió mi espalda y mis manos temblaban mientras escuchaba a Naruam explicar los límites de sus propias capacidades. Incluso él, con toda su mediumnidad,
No podía revertir lo que ya se había firmado. Intenté suplicarle alguna solución, algún ritual que me liberara, pero el hombre fue claro. Había fronteras que no podía cruzar. El peligro que enfrentaba no era negociable ni corregible con simples invocaciones. La aceptación de este límite me dejó desolado. Cada intento de controlar la situación se había vuelto inútil. Sentí la culpa profundizarse y un arrepentimiento que se mezclaba con terror puro. Esa noche, al intentar dormir, los sueños se intensificaron. Las figuras encapuchadas regresaron, más cercanas, más definidas, arrastrando al empresario mientras yo sentía mi propio cuerpo temblar, marcado nuevamente por las manchas violáceas que aparecían en mi cuello. La sensación de persecución era constante, como si los corredores del sueño se extendieran hasta mi propia habitación, y cada sombra fuera un recordatorio de lo que había afirmado. Al regresar a mi despacho, la realidad cotidiana ya no era la misma. Los reflejos en los vidrios mostraban un desfase que parecía prolongarse más que antes. Los sutiles susurros inaudibles llenaban los pasillos vacíos, y la certeza de que mi cliente, de alguna manera, estaba presente en cada rincón, me impedía concentrarme. La oficina, que antes era un lugar de orden y control, se había convertido en un espacio de vigilancia invisible y constante. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera la noticia. El empresario murió repentinamente, sin aviso, dejando tras de sí un vacío de misterio y temor. La sensación de que algo oscuro se había completado con su muerte me paralizó. Comprendí que las consecuencias de mi firma no solo eran simbólicas, sino inevitables y activas. Al observarme en el espejo, noté por primera vez que las manchas violáceas en mi cuello no eran producto de los sueños, sino reales. Cada marca coincidía exactamente con las que había visto en mis pesadillas, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La certeza de que no había escapatoria se volvió tangible, y el terror, más que un recuerdo nocturno, se convirtió en una presencia constante en mi vida diaria. El contrato permanecía sobre mi escritorio, intacto, como si retara mi autoridad y mi desesperación. Tomé un fósforo y lo acerqué a la esquina del papel. El olor a madera quemada y cera se mezcló con el humo débil que surgía, pero la llama no logró penetrarlo. La textura era extrañamente gruesa, resistente, y cada intento de quemarlo hacía que se curvara y se endureciera aún más. Mi frustración crecía con cada segundo, acompañada de un miedo creciente, porque comprendí que lo que había firmado no era algo que pudiera eliminar de manera simple. Al sentirme derrotado, traté de distraerme con tareas habituales: revisar expedientes, responder correos y organizar mi agenda. Sin embargo, el aire del despacho parecía más denso, y los reflejos en los vidrios continuaban mostrando un retraso inquietante. Cada sonido se amplificaba: un crujido en el pasillo, un suspiro que no podía localizar. Todo me recordaba que algo estaba fuera de mi control. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un nuevo cliente ingresó al despacho. Durante la conversación, sus ojos cambiaron de manera tan abrupta que un escalofrío recorrió mi espalda. Quedaron totalmente blancos, y una voz que no parecía la suya articuló con claridad: «Tú firmaste, ahora es tarde para desistir». Cada palabra resonó con un peso imposible de ignorar, y el aire mismo parecía haberse cargado de electricidad. El hombre volvió a la normalidad en cuestión de segundos, parpadeando como si nada hubiera pasado. Continuó la conversación como si nada hubiera sucedido, sin recordar sus palabras. Mi corazón latía acelerado, mis manos temblaban y cada músculo de mi cuerpo estaba rígido. La certeza de que algo oscuro estaba vinculado a mí se volvió palpable. El despacho, que antes había sido un lugar de orden, se había transformado en un espacio de amenaza silenciosa e inevitable. Intenté racionalizar lo ocurrido, repitiéndome que había sido una ilusión, un reflejo de mi mente alterada por los sueños y la tensión del caso. Pero la evidencia en mis sentidos era demasiado fuerte. La experiencia había sido tangible y mi cuerpo reaccionaba como si el peligro estuviera presente, incluso en la tranquilidad aparente del día.
Cada instante parecía prolongarse, y la sensación de que el pacto seguía activo no me abandonaba ni un momento. Cada intento de retomar mi rutina diaria se convirtió en un ejercicio de concentración imposible. Mi familia notaba mi tensión, pero no preguntaba demasiado. Yo mismo evitaba mencionar lo ocurrido, consciente de que cualquier explicación sonaría absurda. Sin embargo, la sombra del pacto estaba allí, en los reflejos, en los sonidos sutiles, en la sensación constante de vigilancia que parecía acompañarme desde aquel primer día en que firmé el papel. El contrato seguía intacto sobre la mesa, como un recordatorio silencioso e inamovible de mi error. La idea de que podía escapar del destino que acepté se volvió absurda. Cualquier intento de destruirlo, de ignorarlo o de huir de su influencia se sentía inútil. La desesperanza se había instalado en mí, y el miedo era un compañero constante que me impedía sentir seguridad en cualquier espacio, incluso en la propia casa donde debería hallar refugio. El día terminó, pero la sensación de amenaza permaneció. Cada reflejo, cada sombra, cada susurro invisible me recordaba que el pacto seguía activo y que lo que había firmado no era un simple papel, sino un vínculo espiritual que ahora definía mi existencia. No había certezas, no había escapatoria visible, solo el peso ineludible de lo que acepté y la certeza de que lo que vendría a continuación estaba más allá de mi control. Mi nombre es Natalia. Tomé las llaves de la posada con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Era mi primer día administrando oficialmente el lugar que había pertenecido a mi familia por generaciones, y aunque conocía cada rincón, ahora la responsabilidad era mía. Mi padre, Jacinto, me había advertido varias veces que la posada tenía sus propias reglas, algo que yo siempre había interpretado como precaución o superstición. Sin embargo, algo en el tono de su voz me hacía sentir que había más de lo que él decía. El sol de la mañana iluminaba las paredes de madera y los azulejos que aún conservaban el olor de la humedad y del lago cercano. Caminé por los pasillos con cuidado, revisando que todo estuviera en orden. Los huéspedes llegaban poco a poco y yo intentaba mantenerme atenta a sus necesidades mientras organizaba la cocina y preparaba el desayuno con los utensilios heredados de mi madre. Había un silencio especial en la posada, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles del jardín. Durante la primera semana, todo parecía normal. Acomodaba las camas, revisaba que no faltara nada en los cuartos y anotaba cualquier detalle que me ayudara a mejorar la experiencia de los huéspedes. Sin embargo, empezaron a suceder pequeñas cosas que no podía explicar. Una toalla que había dejado doblada desapareció, y más tarde la encontré sobre la mesa de la recepción, lejos del lugar donde la había dejado. Intenté racionalizarlo. Tal vez algún huésped la había movido por accidente. Pero los sucesos no se limitaron a objetos. Mientras caminaba por los pasillos al caer la tarde, tuve la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. No había nadie, y aún así, un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia los rincones, revisé los cuadros y las ventanas, pero todo estaba en su sitio. Empecé a preguntarme si las historias de los pescadores del lago, que hablaban de sombras y presencias, podrían tener algo de cierto. Una tarde, mientras organizaba los utensilios de cocina, percibí un olor extraño, como a carne podrida. Revisé cada rincón, abrí la nevera y la despensa, pero todo estaba limpio y fresco. El olor desapareció tan rápido como apareció, dejándome con una sensación de incomodidad que no podía ignorar. Era como si la posada respirara y se moviera a su propio ritmo, recordándome que yo era solo una invitada temporal en su mundo. Mi padre visitaba a menudo, y durante esas primeras semanas me observaba con esa mezcla de orgullo y preocupación que siempre lo caracterizaba. No decía mucho sobre lo que yo había sentido, solo me recordaba que respetara la posada y sus reglas. Sus palabras, aunque simples, resonaban en mi mente. Había lugares que no se debían forzar, y tal vez algunos objetos o espacios pertenecían a algo que no podía comprender.
A medida que pasaban los días, los huéspedes empezaban a mostrar pequeñas señales de inquietud. Comentaban que algunos pasillos les parecían más fríos, que a veces sentían que alguien caminaba detrás de ellos, pero al voltear no había nadie. Yo les sonreía, intentando tranquilizarlos, pero dentro de mí crecía una sensación de tensión que no podía ignorar. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada sonido extraño retumbaba más fuerte en mi cabeza. Al final de la primera semana, me senté en la pequeña terraza con vista al lago, tratando de calmar mi mente. El agua reflejaba los últimos rayos de sol y el viento traía consigo el aroma de los juncos y del agua. Traté de convencerme de que todo era producto de la imaginación y del cansancio, pero en el fondo sentía que algo más estaba presente, algo que observaba y esperaba. Sentí un respeto creciente por el lugar y una incertidumbre que no desaparecía. La Pousada tenía secretos que yo apenas comenzaba a entender. Los días siguientes trajeron un aumento sutil pero inquietante en los sucesos extraños. Empezaron con pequeños objetos que desaparecían durante horas o incluso días, solo para reaparecer en lugares donde jamás los había puesto. Una cucharita de la cocina apareció sobre la almohada de uno de los huéspedes. Una manta doblada de la sala de estar terminó encima de una silla en el patio. Intenté mantener la calma, justificando que alguien podría haberlos movido sin querer, pero la frecuencia de los hechos empezó a erosionar mi paciencia y mi tranquilidad. Una tarde, mientras preparaba la comida, sentí de nuevo aquel olor a carne podrida. Miré alrededor de la cocina y no encontré nada que pudiera explicarlo. La sensación me provocó un escalofrío que subió por mis brazos y me obligó a detenerme. Me obligué a respirar profundo y a concentrarme en los sonidos cotidianos. El chisporroteo de la sartén, el canto de los pájaros en el jardín, el suave oleaje del lago a lo lejos. Aún así, el aroma parecía impregnar el aire por un instante, recordándome que no estaba sola, aunque no hubiera nadie visible. Durante esos días, los huéspedes comenzaron a mostrarse inquietos. Algunos comentaban que los pasillos parecían más largos o más fríos, que sentían sombras que los seguían, que la sensación de ser observados era constante. Intentaba tranquilizarlos, explicando que la Pousada era antigua y que los ruidos o cambios de temperatura eran normales, pero sus miradas desconfiadas y sus pasos apresurados me devolvían una ansiedad que no lograba controlar. La Pousada parecía cobrar vida propia, y yo me sentía atrapada en sus ritmos invisibles. Una noche, mientras revisaba los cuartos antes de dormir, percibí un movimiento rápido en el corredor. Giré la cabeza, pero no vi a nadie. La sombra parecía desvanecerse al instante, como si se burlara de mí. Sentí miedo, un miedo diferente al que había experimentado antes, mezclado con incredulidad y tensión. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban, pero intenté continuar mi recorrido, repitiendo mentalmente las advertencias de mi padre sobre respetar el lugar y no forzar lo que no debía ser tocado. El viento traía ruidos extraños por las ventanas, un golpeteo leve, susurros casi imperceptibles. Cada sonido me mantenía alerta, haciendo que mi imaginación completara las formas de las sombras. Empecé a notar patrones. Los objetos que desaparecían y reaparecían estaban casi siempre en los cuartos más aislados, aquellos que los huéspedes raramente elegían. La Pousada parecía proteger ciertos espacios, mientras que los corredores principales y los cuartos cercanos a la recepción permanecían más tranquilos. Sentí una creciente sensación de impotencia. Todo mi esfuerzo por controlar la Pousada parecía inútil frente a algo que no podía comprender. La presión de mantener a los huéspedes seguros y contentos me generaba ansiedad, y la duda sobre lo que realmente ocurría me quitaba el sueño. Cada rastro de movimiento, cada sombra percibida, cada olor extraño reforzaba mi sensación de que la Pousada tenía reglas propias y que yo debía aprender a obedecerlas, aunque no comprendiera cómo. Una tarde, decidí documentar todo lo que sucedía. Pequeños cuadernos con anotaciones sobre los objetos que desaparecían, horarios de los ruidos extraños,
descripciones de sombras y sensaciones. Quería encontrar un patrón, una explicación lógica, pero los datos solo me dejaban con más preguntas que respuestas. La realidad de la Pousada comenzaba a imponerse sobre mi racionalidad y empecé a sentir que estaba en un lugar donde la rutina cotidiana y lo sobrenatural coexistían de manera silenciosa, pero innegable. Al final de la segunda semana, me senté frente a la ventana de la recepción, mirando el lago al atardecer. El aire fresco traía consigo aromas del agua y la tierra húmeda, pero también una inquietud difícil de nombrar. Sabía que algo más estaba presente, algo que no se mostraba del todo, pero que observaba cada uno de mis movimientos. Una mezcla de respeto, miedo y fascinación me invadía. Comprendí que la Pousada no era solo un lugar para hospedar a los demás, sino un espacio con voluntad propia, y que yo debía aprender a coexistir con sus secretos. Esa noche, el silencio de la Pousada era distinto, pesado. Mientras caminaba por los corredores para cerrar las ventanas y apagar las luces, sentí de nuevo esa sensación de ser observada. No era solo un presentimiento, podía percibirlo en la nuca, como un calor húmedo que me recorría la piel. Cada sombra parecía más densa, más definida, y los ruidos antes leves se intensificaban en mis oídos, pasos que no correspondían a los míos, susurros que desaparecían al girar la cabeza. Al llegar al salón principal, noté un leve movimiento frente a la ventana que daba al patio. Me detuve, intentando calmar la respiración, y entonces lo vi, un reflejo idéntico al mío, pero que no estaba en el mismo lugar. Cada uno de mis movimientos, por más pequeños que fueran, se repetía exactamente en esa figura fantasmal. El corazón me dio un salto y sentí un frío helado que me dejó paralizada por un instante. No había explicación lógica, y la incredulidad luchaba con el terror que me invadía. Intenté acercarme lentamente, observando cada gesto de esa réplica de mí misma. El reflejo no parpadeaba, no respiraba como yo. Era un espejo vivo que imitaba cada movimiento, cada inclinación de cabeza, cada gesto de mis manos. Por un momento, tuve la certeza de que no podía tratarse de un juego de luces o de la imaginación. Era algo más profundo, algo que pertenecía a la Pousada y que había esperado a que yo estuviera sola para mostrarse. Retrocedí unos pasos, pero mi mirada no se apartaba del reflejo. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. Era como si me estuviera mostrando algo que yo debía entender, un aviso silencioso de que ciertos espacios y ciertos objetos tenían un poder que no podía desafiar. La sensación de que la Pousada estaba viva se volvió abrumadora. Podía sentir su voluntad en cada sombra, en cada rastro de frío, en cada objeto que desaparecía misteriosamente. Al girar hacia los pasillos, percibí que algunos objetos que habían desaparecido días antes habían reaparecido cerca de la recepción. Todo parecía indicar que la Pousada recolectaba lo que debía ser visible y restringía lo demás a los cuartos aislados. Comprendí entonces que los espacios lejanos y solitarios eran territorios que yo no debía invadir, y que la figura reflejada me estaba enseñando la regla más importante: coexistir con sus normas sin forzarlas. El terror se mezclaba con un respeto creciente. Cada paso que daba debía ser medido, cada acción debía considerar la presencia de algo que no podía ver pero que estaba allí, vigilando. La Pousada me enseñaba, de manera silenciosa pero firme, que no bastaba con conocerla. Debía observarla, entenderla y respetarla. Sentí que mi vida cotidiana, mis preocupaciones y mi rutina habían sido absorbidas por este lugar que tenía conciencia propia. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando el reflejo difuso de las luces sobre el lago, y comprendí que debía adaptarme para seguir siendo la administradora de la Pousada. Cada sombra, cada objeto perdido, cada olor extraño, era parte de un sistema invisible que yo debía aprender a respetar. No había miedo irracional, solo una alerta constante que me obligaba a mantener la atención en cada detalle de la casa. Al amanecer, el reflejo había desaparecido y la Pousada parecía tranquila. Sin embargo,
No era la misma tranquilidad de antes. Ahora estaba cargada de un respeto silencioso, de la conciencia de que los cuartos alejados y los objetos desaparecidos tenían un propósito que yo no podía ignorar. Me sentía agotada, pero decidida. Debía mantener los espacios cercanos a la recepción en uso y los cuartos aislados cerrados, adaptando mi vida al ritmo que la pousada marcaba, consciente de que la normalidad nunca volvería a ser igual. Al día siguiente, tomé decisiones que no había considerado antes. Cerré permanentemente los cuartos más aislados y dejé solo los cercanos a la recepción disponibles para los huéspedes. Cada llave, cada cerradura, cada señalización parecía un pequeño acto de control sobre algo que no podía entender completamente, pero que debía respetar. Sentí un alivio inicial, como si al establecer límites estuviera protegiendo tanto a los visitantes como a mí misma de lo que habitaba en la pousada. Durante las semanas siguientes, los fenómenos continuaron, pero de manera más sutil. Los objetos seguían moviéndose, los aromas extraños aparecían de vez en cuando y los pasos en los corredores persistían. Pero todo se concentraba en los cuartos cerrados, los que ya no eran accesibles. Los pasillos principales y los cuartos ocupados por huéspedes permanecían más tranquilos, y pude volver a dormir por las noches sin la misma ansiedad que antes. Comencé a entender que la pousada tenía reglas que yo debía obedecer, y que mi papel no era luchar contra ellas, sino adaptarme. Cada día, al recibir a los huéspedes, notaba sus miradas curiosas y algunas veces inquietas. Intentaba mantener la normalidad, preparar los desayunos, revisar las habitaciones, pero siempre con un ojo atento a los detalles que antes pasaban desapercibidos. Un objeto fuera de lugar, un susurro en el corredor, un olor extraño en la cocina. La tensión estaba ahí, latente, pero ya no me paralizaba. Había aprendido a vivir con ella, a convivir con la pousada sin ignorar su presencia. A veces, al limpiar los cuartos cerrados, sentía un estremecimiento al tocar las superficies, como si algo invisible me observase. Dejaba cada objeto en su lugar y me retiraba rápidamente, sin intentar modificar nada. Comprendí que la pousada no toleraba la intrusión en esos espacios y que mi supervivencia y la de los huéspedes dependían de respetar esas reglas. Había desarrollado un respeto profundo, mezclado con una constante inquietud que se convirtió en mi compañía silenciosa. Mis rutinas se ajustaron a este nuevo equilibrio. Comenzaba el día preparando la cocina, luego revisaba los cuartos abiertos, atendía a los huéspedes y finalmente pasaba un tiempo junto al lago, respirando el aire fresco y dejando que la tranquilidad engañosa del paisaje me calmara. Cada día era una mezcla de normalidad y vigilancia, de aceptación y alerta. La pousada había impuesto su ritmo, y yo lo seguía, consciente de que cualquier descuido podía provocar sucesos que yo no estaba preparada para enfrentar. Mi padre, Jacinto, observaba mi adaptación con una sonrisa silenciosa. No necesitaba decir nada. Sus ojos transmitían aprobación y un recordatorio de que había heredado la pousada y sus secretos de la manera correcta. Su presencia, aunque limitada, era un ancla emocional. Me recordaba que la vida podía continuar, que los huéspedes podían disfrutar del lugar, siempre y cuando yo respetara lo que la pousada demandaba. A veces, al pasar junto a las ventanas por la noche, veía sombras que se movían con discreción, reflejos que desaparecían en el momento exacto en que los notaba. No intentaba explicarlos, no los enfrentaba, solo los reconocía, los respetaba y seguía mi camino. Había aprendido que la pousada era más que un negocio. Era un ser con voluntad propia, que podía coexistir conmigo siempre que yo mantuviera la humildad y la atención. Ahora, mientras escribo esto, me siento sentada en la recepción, viendo el lago al atardecer. La pousada sigue siendo un lugar de misterio, pero ya no me domina el miedo. He encontrado un equilibrio delicado entre lo cotidiano y lo desconocido, entre la hospitalidad y el respeto por lo que no puedo comprender completamente. Siento que vivo en un mundo que pertenece tanto a mí como a la pousada, consciente de sus reglas y de su poder,
con la certeza de que siempre habrá algo invisible observando mis pasos. Hola, soy Evandro. Desde que heredé el rancho de mis abuelos en Teuchitlán, Jalisco, siempre he sentido una mezcla de orgullo y responsabilidad al caminar entre los agaves. Cada planta parece tener su propio ritmo, y yo me esfuerzo por conocerlo. Reviso las hojas, siento la humedad del suelo y vigilo que ninguna plaga se acerque. Mi esposa, Sabrina, me acompaña en la administración del rancho, pero sabe que las decisiones de cultivo y destilación recaen sobre mí. Nuestra vida es tranquila, sencilla, y la rutina diaria nos da cierta seguridad. Los primeros indicios de que algo no estaba bien fueron pequeños, casi imperceptibles. Noté que algunas plantas de agave comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Había regado cada surco como siempre, revisado la tierra, y aún así, esas plantas se doblaban y secaban como si una sombra las atravesara. Al principio, intenté convencerme de que se trataba de alguna enfermedad vegetal común, pero pronto me di cuenta de que no había explicación lógica. Cada mañana, al caminar por el campo, sentía que algo cambiaba en el aire. El silencio era más profundo, y a veces me parecía escuchar pasos entre los agaves, aunque no había nadie. Intentaba concentrarme en las tareas, cortar hojas secas, limpiar los surcos, preparar los alambiques, pero esa sensación de ser observado no desaparecía. Era ligera al principio, casi como una brisa que roza la piel, pero con el tiempo se volvió más inquietante. Las herramientas empezaron a desaparecer o a aparecer rotas sin explicación. Una pala que dejé apoyada en el galpón amaneció partida en dos. Un machete estaba doblado en el suelo. Sabrina me sugería que tal vez me estaba descuidando o que el viento o los animales habían intervenido, pero yo sabía que nada ni nadie podía romperlas de esa manera sin esfuerzo. Esa incertidumbre empezó a cansarme y a llenarme de una inquietud constante. Una noche, mientras cerraba los toneles de fermentación, sentí un movimiento en la sombra de la casa. Giré lentamente y por un instante juraría que vi una figura entre los agaves. No era humana del todo, pero tampoco podía definirla. Fue apenas un parpadeo, y al volver la mirada, ya no estaba. El corazón me latía con fuerza, y me costó concentrarme en cerrar bien las puertas y candados. Sabrina notó mi nerviosismo, pero no quise preocuparla explicándole lo que había visto. A medida que los días pasaban, esa sensación se hacía más persistente. Empecé a sentir una presión en el pecho cada vez que caminaba al atardecer, un cosquilleo en la nuca, como si alguien me siguiera con la mirada. Me obligaba a concentrarme en los detalles más pequeños del trabajo, en el color de cada agave, en la textura de sus hojas, para no ceder al miedo que se filtraba lentamente en mi rutina. Intenté racionalizarlo todo. Recordaba las historias que contaban los antiguos destiladores de la familia, de espíritus que cuidaban los agaves y que a veces se mostraban a quienes no respetaban las tradiciones. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños o mantener la disciplina, pero ahora entendía que había algo más profundo, algo que no podía explicar ni ignorar. La vida en el rancho seguía, pero yo sentía que algo había cambiado para siempre. Cada planta marchita, cada herramienta rota, cada sombra pasajera me recordaban que este lugar no era solo mío ni solo de mi familia. Pertenecía también a quienes habían trabajado antes, a los que habían dedicado sus vidas a la tierra y al agave. Y algo, en lo más profundo de mi instinto, me decía que debía prestar atención, que la tranquilidad que conocía estaba empezando a desvanecerse. Con el paso de los días, las marchitas en los agaves se hicieron más frecuentes y comenzaron a concentrarse en ciertas áreas del campo, como si alguien las estuviera señalando. Intenté revisar cada detalle: la tierra, la humedad, la exposición al sol, pero nada parecía causar el daño. Era como si un poder invisible decidiera qué plantas sobrevivirían y cuáles no. Cada vez que pasaba por esas zonas,
Un escalofrío me recorría la espalda y no podía evitar acelerar el paso. Las desapariciones de herramientas se volvieron más extrañas. Un rastrillo que había dejado apoyado en el galpón apareció días después bajo un agave, enterrado apenas unos centímetros en la tierra, sin signos de que alguien lo hubiera movido. Un martillo estaba roto en la mitad, como si lo hubiera partido con fuerza sobrenatural. Cada incidente dejaba en mí una mezcla de frustración y miedo. Sentía que estaba perdiendo el control sobre algo que siempre había sido mi responsabilidad. Una tarde, mientras revisaba los toneles de fermentación, noté algo que me heló la sangre. Entre las sombras de los agaves, un movimiento fugaz me hizo detenerme. Por un instante distinguí figuras humanas, hombres con sombreros viejos y ropa de trabajo de otra época, caminando entre las plantas. No dijeron palabra alguna, y al parpadear, habían desaparecido. Mi respiración se aceleró y una sensación de culpa me invadió, como si hubiera hecho algo mal al tocar los agaves sin permiso. Las noches se hicieron más difíciles. Cada vez que cerraba la puerta del galpón y me dirigía a la casa, sentía presencias detrás de mí, sombras que se deslizaban entre la luz de la luna. Intentaba concentrarme en mi respiración, pero el corazón me latía con fuerza y mis manos temblaban mientras colocaba los candados. Sabrina notó que estaba más callado, más tenso, pero no insistió en preguntar. Ella también sentía que había algo que no se debía interrogar demasiado. Los sueños comenzaron a perseguirme con insistencia. Veía los mismos rostros de los destiladores antiguos, caminando entre los agaves, realizando movimientos con precisión extraña. A veces depositaban algo en la tierra. Otras veces se detenían y miraban directamente hacia mí, como si me observaran juzgando cada paso que daba en el rancho. Al despertar, me encontraba sudoroso y con un nudo en la garganta, incapaz de distinguir si lo había vivido o solo soñado. Intenté distraerme con el trabajo diario, enfocándome en la molienda del agave y en la destilación, pero incluso durante el día sentía la mirada de esas presencias invisibles. La sensación de ser observado se volvía más intensa en las zonas donde las plantas marchitas se acumulaban. Cada vez que intentaba racionalizarlo, recordaba los cuentos de los abuelos sobre espíritus que cuidaban los campos, y comprendí que había algo que no podía controlar ni ignorar. La tensión afectó incluso mi relación con Sabrina. Hablábamos menos durante las noches, y yo evitaba contarle todos los detalles, temiendo que el miedo la afectara. Sin embargo, ella notaba mis silencios y mis miradas hacia los agaves, como si esperara que algo se moviera entre las hojas. A veces me sentía solo, aunque sabía que no lo estaba. Sentía la presencia constante de quienes habían trabajado antes que nosotros, como si el rancho entero tuviera vida propia y conciencia de cada acción que realizábamos. Comencé a darme cuenta de que no podía ignorar lo que estaba pasando. La rutina que antes me daba seguridad, ahora estaba teñida de un misterio que no podía explicar. Cada herramienta rota, cada planta marchita, cada sombra que se movía entre los agaves, me recordaba que este lugar tenía reglas antiguas, y que yo, por mucho que respetara la tradición de la destilación, aún era un extraño en su historia. Empecé a comprender que debía observar y aprender, más que intentar dominar el rancho por completo. Una noche de luna llena, sentí un impulso que no pude ignorar y salí al campo de agaves mucho más tarde de lo habitual. La luz de la luna iluminaba las hojas puntiagudas con un resplandor casi plateado, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, cuando de repente los vi. Figuras humanas, delgadas y vestidas con ropas antiguas, caminando entre los agaves con movimientos precisos, casi coreografiados. No eran como los destiladores de mis sueños, estos parecían más reales, como si hubieran regresado del pasado. Portaban objetos rudimentarios, pequeños frascos, herramientas de madera y telas gastadas. Se agachaban junto a algunas plantas, depositando algo en la tierra, y sus movimientos me recordaban a rituales que había visto en viejas fotografías de la familia, aunque nunca imaginé
que pudieran practicarse todavía. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, sin atreverme a acercarme. Cada gesto, cada paso de esas figuras parecía cargar siglos de tradición y una energía que podía ser protectora o vengativa. Sentí miedo, pero también una fascinación que me obligaba a observar. Era como presenciar algo prohibido, algo que no debía tocar ni cuestionar. En algún momento, una de las figuras alzó los brazos hacia la luna y entonó un canto suave, apenas audible, que resonó entre los agaves. Era hipnótico y perturbador al mismo tiempo. La brisa llevaba susurros que no comprendía del todo, pero que me hacían sentir que estaba frente a un conocimiento ancestral que se negaba a ser explicado. Me di cuenta de que cada movimiento tenía un propósito: proteger las plantas, mantener la tradición viva y quizás advertir a los vivos que este lugar no podía ser manipulado sin respeto. Al volver a la casa, mis manos temblaban y el sudor me empapaba la frente. No podía dormir. La visión de los rituales me acompañó toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, los veía entre los agaves, con los frascos, las herramientas y los movimientos antiguos. Comencé a preguntarme si estaba soñando o si realmente había presenciado algo que trascendía el tiempo. Con el paso de las semanas, los sueños se hicieron recurrentes. Cada luna llena, volvía a ver los mismos rituales, los mismos gestos, las mismas figuras. Incluso durante el día, al caminar entre los agaves, sentía su presencia, como si me observaran a distancia, asegurándose de que no rompiera las reglas que ellos mantenían desde hacía generaciones. Empecé a sentir una mezcla de respeto y temor profundo. Sabía que no podía confrontarlos ni desafiar lo que representaban. La tradición del rancho, la vida de los agaves y el legado de los antiguos destiladores estaban entrelazados con algo que yo no podía controlar ni entender completamente. Cada noche me enseñaba a ser paciente, a observar y a respetar, y no a imponer mi voluntad sobre el campo. Esa noche de luna llena marcó un antes y un después en mi vida en el rancho. Comprendí que había fuerzas que escapaban a la lógica y que mi papel no era dominar sino coexistir. Los sueños, las apariciones y los rituales no eran amenazas, eran recordatorios de que debía trabajar con respeto, mantener la tradición viva y aceptar que el rancho tenía reglas que no estaban escritas en papel, sino en el tiempo y la memoria de quienes lo habían cuidado antes que yo. Después de tantas noches inquietantes, decidí que debía cambiar mi forma de trabajar. Ya no volvería al campo después del atardecer. Comprendí que había límites que no debía cruzar. Durante el día, el rancho era mío, pero la noche pertenecía a otros, a aquellos que habían cuidado los agaves mucho antes de que yo naciera. Esta decisión me trajo una mezcla de alivio y cierta tristeza, porque perder la libertad de recorrer el campo cuando quería era doloroso, pero necesario. Sabrina me acompañó en esta nueva rutina sin hacer preguntas. Ella entendía que algo había cambiado en mí, en nosotros, y que el rancho no podía ser tratado solo como un lugar de trabajo. Aprendimos a respetar los espacios donde las presencias se sentían más fuertes y a observar los agaves con mayor atención y reverencia. Cada planta, cada surco de tierra, parecía tener su propia historia, y nosotros debíamos formar parte de ella sin alterarla. Noté que las marchitas comenzaron a disminuir. Las plantas parecían aceptar mi respeto y mi nueva forma de actuar. Las herramientas dejaron de desaparecer o romperse sin motivo, y el galpón volvió a sentirse seguro durante el día. Cada pequeño cambio me recordaba que había aprendido algo importante. No todo en el rancho podía ser controlado con manos humanas, y el equilibrio dependía de la armonía entre lo que veíamos y lo que no. Mis sueños también cambiaron, aunque los rostros de los destiladores antiguos seguían apareciendo durante la luna llena. Ya no eran aterradores. Observaban, a veces caminaban entre los agaves, pero sentía que habían aceptado mi respeto y mi lugar en el rancho. Sus rituales continuaban, pero yo ya no intentaba intervenir ni entenderlos por completo, simplemente los respetaba. Con el tiempo, aprendí a escuchar los pequeños signos que me daba el rancho.
una hoja que se movía diferente, un surco más húmedo que otro, la forma en que la luz de la mañana tocaba las plantas. Cada detalle me enseñaba a trabajar con paciencia y cuidado. Entendí que mi tarea no era solo producir tequila de calidad, sino proteger y honrar la tradición que me había sido confiada. La vida en el rancho volvió a una especie de normalidad, aunque con una conciencia nueva y constante de lo que me rodeaba. Cada día trabajaba con Sabrina, siguiendo los pasos de nuestros antepasados, pero sin intentar dominar lo que pertenecía a otra dimensión del tiempo y la memoria. La tranquilidad diurna nos permitió reconectar con la esencia de nuestro trabajo, sin miedo, pero con respeto profundo. A veces, en las noches de luna llena, cierro los ojos y veo brevemente los rituales entre los agaves, los gestos de los destiladores antiguos, y siento que no estoy solo. No hay terror, sino una sensación de guía silenciosa, un recordatorio de que estamos en un lugar sagrado, donde el trabajo humano y la tradición ancestral se entrelazan de manera indisoluble. Hoy sé que la vida en el rancho no es solo mía, ni solo de mi familia. Es de todos los que lo han cuidado antes y de quienes lo cuidarán después. Mi respeto por los espíritus, por la tradición y por los agaves me ha enseñado que algunas cosas no deben ser conquistadas, sino comprendidas y honradas. Trabajar de día y dejar que la noche sea de ellos no es una renuncia, sino una forma de mantener viva la esencia del rancho y la memoria de quienes nos precedieron. Me llamo Talita. Mudarnos a aquel departamento en Guadalajara parecía el inicio de un capítulo nuevo y prometedor en mi vida. La emoción de abrir las cajas, acomodar la ropa y poner cada cosa en su lugar llenaba el apartamento de una energía casi tangible. Fabricio, mi esposo, estaba igual de entusiasmado y juntos recorríamos cada rincón, admirando cómo la luz del sol atravesaba los ventanales amplios y bañaba los muebles modernos. Todo parecía perfecto, como si el pasado del lugar no tuviera importancia alguna, pero desde los primeros días sentí que algo no encajaba del todo. Al entrar por el corredor hacia la sala, un aire frío parecía seguirme, distinto al fresco natural que se colaba por las ventanas. Era un frío sutil, imposible de ignorar, acompañado de una sensación indefinible de ser observada. Intenté convencerme de que se trataba de mi imaginación o del estrés de la mudanza, pero esa extraña inquietud no desaparecía. Las noches también traían su propio desasosiego. Al cerrar los ojos, escuchaba crujidos leves en el piso de madera, pasos que no correspondían a los nuestros, como si alguien más caminara lentamente por el apartamento. Intenté racionalizarlo, pensando en la estructura antigua bajo la moderna reforma, pero un nudo de ansiedad se instalaba en mi estómago cada vez que pasaba por el corredor en penumbras. Un día, mientras colocaba los utensilios en la cocina, noté que una puerta del baño se cerró de golpe por sí sola. Me sobresalté y mi corazón empezó a latir con fuerza. Sin embargo, al abrirla de nuevo, no había nadie. Tragué saliva, intentando no demostrarle a Fabricio que aquello me había perturbado, aunque mi mente ya comenzaba a cuestionar la seguridad de nuestro nuevo hogar. Empecé a notar pequeños detalles que no podía ignorar. Objetos que parecían moverse ligeramente del lugar, sombras que se deslizaban por la esquina de la sala y un olor fugaz, casi imperceptible, que recordaba a gas o humedad antigua. Cada vez que sentía esos indicios, un escalofrío recorría mi espalda y mi cuerpo se tensaba sin razón aparente. Fabricio trataba de tranquilizarme, asegurándome que todo era normal, que el apartamento era nuevo y moderno, pero yo sentía que algo estaba allí, invisible pero presente. Mis noches se volvieron más pesadas. Cada vez que intentaba dormir, mi mente recreaba los sonidos y sensaciones del día. Pasos imaginarios en el corredor, crujidos de madera, la puerta que se cerraba sin viento. Cerraba los ojos y, aunque intentaba concentrarme en algo positivo, la sensación de inquietud permanecía, como una presencia silenciosa que observaba desde algún rincón del apartamento. A pesar de todo,
Me esforzaba por mantener la rutina normal. Preparaba café por la mañana, revisaba la tienda virtual de ropa que administraba y organizaba la casa con la esperanza de que la sensación desapareciera. Sin embargo, cada vez que pasaba por la escalera o el corredor largo, sentía un peso invisible sobre mis hombros, una presión que me recordaba que no estábamos completamente solos, aunque no hubiera nadie a la vista. Fue en esos primeros días que entendí que mi emoción inicial por mudarnos se mezclaba con un miedo silencioso. Un miedo que no podía explicar y que no se calmaba con palabras racionales. Todo en el departamento parecía perfecto y moderno, pero algo antiguo y oscuro parecía acechar detrás de las paredes recién pintadas, aguardando el momento de hacerse notar de manera más evidente. Los días siguientes trajeron consigo una sensación cada vez más pesada. Intentaba concentrarme en las tareas cotidianas, en organizar los armarios y acomodar la ropa de Fabricio y mía, pero había momentos en los que me detenía en medio del pasillo, paralizada, sintiendo que algo me observaba desde la esquina de la sala. Cada sombra parecía más densa, cada crujido más cercano, y la tranquilidad que había sentido al principio desaparecía gradualmente. Una tarde, mientras revisaba la correspondencia, escuché un golpe seco en la puerta de entrada. Me apresuré a atender, pero no había nadie al otro lado. El corazón me latía con fuerza y la respiración se me cortaba mientras volvía a la sala. Fue entonces cuando la vi, una figura pequeña, un niño de aproximadamente 9 años, de pie al pie de las escaleras. Sus ojos me miraban fijamente, inmóviles, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Grité, un sonido que resonó por todo el departamento y me dejó temblando durante varios minutos. Desde aquel momento, los fenómenos se hicieron más frecuentes. Las luces empezaron a parpadear sin motivo aparente y las puertas se cerraban y abrían solas, con un golpe seco que me hacía saltar del susto. Incluso los objetos pequeños parecían moverse de lugar cuando no miraba. Cada día me resultaba más difícil ignorar la presencia que se manifestaba a nuestro alrededor. Mis noches se llenaron de pesadillas recurrentes. Soñaba con el antiguo morador y su hijo, reviviendo los últimos momentos antes del accidente que los había matado. Veía cómo el gas se filtraba lentamente en el apartamento, cómo la respiración del niño se hacía más débil y cómo todo se convertía en oscuridad. Al despertar, sudaba y temblaba, y aunque le aseguraba a Fabricio que no había salido de la cama, él me decía que escuchaba pasos en el corredor, como si alguien caminara a nuestro lado mientras dormíamos. Intentaba racionalizar cada evento, que las luces parpadearan por un fallo eléctrico, que las puertas se cerraran por corrientes de aire, que los sueños fueran producto del estrés de la mudanza. Pero había algo en la mirada del niño, en el silencio que lo acompañaba, que me hacía sentir que no podía explicarlo todo. Sentía que cada rincón del apartamento guardaba secretos que no estaba lista para descubrir. Incluso en momentos cotidianos, el departamento me parecía hostil. Mientras cocinaba, sentía como si alguien respirara detrás de mí, y al girarme, no había nadie. Al acomodar los libros en la sala, algunos se caían sin razón, y cada sonido me hacía sobresaltar. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, y un miedo irracional me envolvía, aunque intentara mantener la calma por Fabricio y por mí misma. Fabricio seguía intentando mantener la racionalidad. Comentaba que todo podía explicarse con causas naturales, que mi imaginación estaba jugando con mis sentidos, pero sus palabras no me consolaban. La tensión entre lo que sentía y lo que se suponía normal comenzaba a desgastarnos a ambos. Me sentía atrapada en un espacio que, aunque moderno y luminoso, estaba cargado de recuerdos invisibles que reclamaban ser notados. Al final de cada día, antes de dormir, recorría el apartamento con una mezcla de temor y curiosidad. Miraba la escalera donde había visto al niño por primera vez, revisaba los rincones oscuros del pasillo, y aunque no encontraba nada, la sensación persistía. Algo había habitado este lugar antes de nosotros, algo que todavía no estaba listo para dejarnos en paz. Cada noche,
el miedo se asentaba un poco más en mi pecho, anunciando que lo que vendría sería aún más inquietante. Los días se volvieron más pesados, y la sensación de que algo nos observaba no me abandonaba ni un instante. Cada vez que pasaba por la sala, mi mirada se dirigía inevitablemente hacia el reloj de pared, un objeto que hasta entonces me había parecido inofensivo, pero una tarde, al mirar la hora, descubrí que estaba detenida exactamente a la misma hora que había ocurrido el accidente del antiguo morador y su hijo. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era imposible que coincidiera por casualidad. Intenté ignorarlo, convencida de que los relojes podían fallar. Compré otro nuevo, más moderno y silencioso, con la esperanza de que el fenómeno terminara. Sin embargo, al poco tiempo, el mismo reloj se detuvo de nuevo, marcando la hora exacta. La desesperación empezó a apoderarse de mí. Sentía que el apartamento se burlaba de mis intentos por mantener la normalidad, que estaba bajo la vigilancia de algo invisible que controlaba cada detalle de nuestra vida diaria. Las pesadillas se intensificaron. Ahora no solo veía el accidente, sino que sentía la presencia del niño y del hombre siguiéndome por los pasillos. Cada sombra, cada sonido nocturno, parecía confirmar que no estábamos solos. Me despertaba sudando y con el corazón desbocado, y aunque Fabricio me preguntaba si había recorrido el apartamento durante la noche, le aseguraba que no había salido de la cama. Él escuchaba pasos en el corredor, pasos que yo no podía explicar, y su incredulidad comenzaba a tambalearse frente a la evidencia silenciosa. Incluso en momentos de actividad cotidiana, la atmósfera se volvió opresiva. Mientras ordenaba los cajones de la cocina, sentía una mirada invisible sobre mí, y el simple acto de caminar por el pasillo se convertía en un desafío. La tensión me agotaba, y cada día me despertaba con un nudo de ansiedad en la garganta, preguntándome cuánto tiempo más podríamos soportar vivir bajo esa vigilancia silenciosa. Empecé a notar patrones en los fenómenos, objetos que se movían, puertas que se cerraban, luces que parpadeaban siempre en momentos específicos, como si alguien estuviera marcando un ritmo que solo él conocía. La sensación de inevitabilidad me oprimía. Todo parecía estar conectado con el pasado trágico del apartamento, con un hilo invisible que unía nuestras vidas a las de quienes habían muerto allí años atrás. Fabricio seguía intentando racionalizarlo, pero incluso él empezó a observar con más atención los detalles. La incredulidad daba paso a la preocupación silenciosa. Ambos estábamos atrapados en un lugar que parecía tener memoria propia. Yo sentía que cada decisión, cada movimiento mío, era anticipado y registrado por algo que no podíamos ver, y eso generaba un miedo frío, profundo, que calaba en mis huesos. Los días se confundían con las noches. Cada recorrido por el departamento se volvió una prueba de resistencia emocional. La presencia del niño se manifestaba en la esquina de mi visión, o en la sensación de que alguien respiraba detrás de mí. Mi mente comenzaba a cuestionar la realidad. ¿Era todo producto de mi ansiedad, o realmente alguien del pasado estaba intentando comunicarse de manera silenciosa y amenazante? Al final de esta etapa, comprendí que ignorar los fenómenos no serviría de nada. Algo nos estaba marcando, guiando cada movimiento. Y la sensación de que nuestra vida cotidiana estaba predestinada por el pasado me hizo temblar. Supe que pronto tendría que enfrentar lo que realmente se escondía tras las paredes modernas de aquel departamento, y que el siguiente descubrimiento cambiaría nuestra percepción de la realidad para siempre. Un día, mientras revisaba una pared junto al armario, descubrí un hueco oculto tras una tabla suelta. Dentro había varias cartas antiguas, con la letra cuidada y precisa del antiguo morador. Al abrir la primera, sentí un escalofrío. Describía mi rutina diaria, desde la manera en que colocaba los platos en la cocina hasta los pasos que daba para subir la escalera. Era como si alguien hubiera estado observando cada detalle de mi vida, incluso antes de que yo llegara al apartamento. Cada carta que sacaba revelaba más: horarios exactos, hábitos que solo Fabricio y yo conocíamos,
pequeñas decisiones que parecían anticipadas por el autor. Estaba aterrada, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Fabricio estaba a mi lado, mirando las cartas con incredulidad, diciendo que debía ser una especie de broma macabra o una coincidencia demasiado extraña, pero la sensación que yo tenía era demasiado intensa para ignorarla. El miedo se transformó en una especie de desasosiego profundo. Sabía que esas cartas pertenecían al hombre que había muerto con su hijo en aquel accidente de gas, y sentía que su espíritu me estaba enviando un mensaje, o tal vez reclamando atención. Cada detalle coincidía con nuestras vidas, y cada coincidencia aumentaba la tensión que se había acumulado durante semanas. Decidí que no podía seguir viviendo bajo esa vigilancia silenciosa. Con manos temblorosas, reuní las cartas y las llevé a la terraza para quemarlas. Mientras el fuego consumía el papel, un alivio pasajero me recorrió el cuerpo, pero también un remordimiento extraño, como si al destruirlas hubiera cerrado una puerta que nunca debería haberse abierto. Aún así, necesitaba recuperar la sensación de control sobre mi hogar. Nunca fui una mujer muy religiosa, pero sentí que quemar las cartas no era suficiente. Al día siguiente, fui a la parroquia local y arreglé con el padre para que viniera a bendecir nuestra casa. No le di muchos detalles, solo le dije que estábamos teniendo pesadillas y problemas en casa. Vino una tarde calurosa, un sábado, rociando agua bendita y rezando por toda la casa. Sentí una calma gradual mientras él pasaba, y aunque no podía ver ninguna presencia, la energía del lugar se tornó menos opresiva. Las luces dejaron de parpadear, las puertas dejaron de moverse por sí solas, y el niño que me había observado en las escaleras ya no apareció. Por primera vez en semanas, respiré sin sentir esa presión invisible. Sin embargo, la paz no era completa. Por las noches, al acostarme, sentía un ligero escalofrío que me recordaba que aquello había sido real. La experiencia había dejado huellas profundas en mí, y aunque los fenómenos más intensos habían cesado, sabía que nunca volvería a dormir completamente tranquila en ese lugar. Cada sombra, cada crujido, aún me hacía mirar de reojo. Fabricio intentaba mantenerse racional, asegurando que lo peor había pasado, pero yo sabía que algo había cambiado dentro de mí. La sensación de vulnerabilidad y de haber estado bajo la mirada de algo que no comprendíamos había dejado una marca imborrable en nuestra vida cotidiana. El apartamento seguía siendo moderno y luminoso, pero ya no se sentía del todo nuestro. Con el tiempo, aprendimos a convivir con la memoria del pasado del lugar. El edificio continuaba habitado. Vecinos entraban y salían, la vida seguía su curso. Pero yo nunca pude recuperar esa despreocupación inicial. El recuerdo del niño y de las cartas permanecía latente, un recordatorio silencioso de que algunos lugares guardan secretos que ni la modernidad ni la rutina pueden borrar por completo.